Buenas, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlis Antonio León y para esta actividad les estaré hablando de manera resumida sobre la gestión de usuarios, roles y permisos aplicados a nuestra base de datos o a una base de datos. La gestión de usuarios, roles y permisos es fundamental para la seguridad y la administración efectiva de una base de datos. Aquí les proporcionaré un pequeño resumen de estos conceptos y un pequeño ejemplo utilizando SQL Server. Gestión de usuario, roles y permisos. Antes de entrar más en detalle, les hablaré un poco sobre lo que es RDBMS, Relational Database Management System. Este es un sistema de gestión de base de datos relacional. RDBMS es un tipo de software que organiza y gestiona datos en un formato tabular, utilizando filas y columnas. En este enfoque, facilita la organización, la recuperación y gestión eficiente de los datos. Algunos de los RDBMS más comunes incluyen MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server y SQLite. Características principales de RDBMS son las siguientes. Tablas. Los datos se organizan en tablas con filas, registros y columnas, campos. Esquema. Define la lectura de la base de datos incluyendo tablas, columnas y relaciones. SQL. Lenguaje estandarizado para gestionar y manipular datos. Propiedades ACID. Garantiza transacciones fiables y la integridad de los datos. Automicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Relaciones. Las tablas pueden vincularse mediante tablas foráneas. Indexación. Mejora la velocidad de las operaciones de búsquedas. Control de concurrencia. Permite operaciones simultáneas sin inconsistencias. Respaldo y recuperación. Mecanismo para respaldar y restaurar datos. Ventajas de RDBMS. Integridad de datos. Garantiza la precisión y consistencia de los datos. Flexibilidad. Permite realizar consultas y operaciones complejas en SQL. Escalabilidad. Maneja grandes cantidades de datos y muchos usuarios concurrentes. Seguridad. Proporciona características robustas de seguridad. Compartición de datos. Facilita la colaboración y el intercambio de datos. Desventajas de RDBMS. Complejidad. Puede ser complejo de diseñar y de gestionar. Rendimiento. Puede tener problemas de rendimiento con conjuntos de datos muy grandes y consultas complejas. Costo. Los RDBMS comerciales pueden llegar a ser muy caros. Limitación de escalabilidad. Pueden no manejar la escalabilidad horizontal tan eficientemente como las bases de datos no SQL para ciertos casos. Casos de uso. Se usan en ERP, planificación de recursos empresariales, CRM, gestión de relaciones con clientes, e-commerces, finanzas, salud. Los siguientes RDBMS
siguen siendo una tecnología fundamental para la gestión de datos estructurados, proporcionando de manera robusta, fiable y eficiente manejar todos los datos. Y ya continuando con lo que seguíamos anteriormente, que era la gestión de usuarios, roles y permisos. Usuarios. En un RDBMS, los usuarios son entidades que se autentican para acceder a las bases de datos. Cada usuario puede tener un conjunto específico de permisos que definen a lo que pueden y no pueden hacer dentro de las bases de datos. Roles. Un rol en un Roles. Un rol en un RDBMS es un conjunto de permisos que pueden ser asignados a uno o más usuarios. Los roles permiten una administración más sencilla y estructurada de los permisos, ya que puede definir permisos a nivel de rol y luego asignar ese rol a varios usuarios, en lugar de asignar permisos individuales. O sea, es como decir, del grupo número 1 le vamos a asignar el rol de, supongamos, el área de mantenimiento. Le vamos a dar una contraseña y un usuario para que ustedes se loguen. Ustedes solamente van a acceder a esa información a la cual le estamos dando. Entonces, ya de ahí van asignando diferentes roles, diferentes usuarios, diferentes contraseñas, y se van segmentando lo que son las distintas áreas a las que las personas pueden acceder y no acceder. Aquí podemos ver un ejemplo, de los roles, la seguridad, todo eso. Pasamos a lo que son los permisos. Los permisos son derechos específicos que permiten a los usuarios o a los roles realizar ciertas acciones en la base de datos. Los permisos pueden ser de diferentes tipos, como de lectura, select, escritura, insert, update, delete, administración, create, alter, drop, entre otros. Como le decía anteriormente, un grupo se puede encargar de solamente leer, solamente lectura, ver los datos, identificar fallas. Luego de ahí, de que se identifiquen las fallas o los problemas, supongamos de que haya alguno, se le indica a la persona que esté encargada y que tiene el usuario de poder actualizar, borrar e insertar datos en la base de datos. Se le pasa esa información y luego esa persona se encarga de realizar lo debido. A continuación les estaré dando un breve ejemplo de lo que es de lo que es la gestión de usuarios, roles y permisos. Disculpa. Primero, ya yo lo estructuré para gestionar un poquito más de tiempo y que no se les sea tan tedioso cuando yo esté escribiendo, entre otras cosas. Bueno, creamos un inicio de sesión. Ok. Ponemos la palabra create login para crear el usuario. En este caso se lo puse así para cambiárselo con ustedes. Yo a este usuario le pondré, supongamos, Carlos. Ok, Carlos. A Carlos le asignaremos una contraseña, la cual será contraseña segura 123. Ustedes le pueden asignar la que ustedes quieran. Luego de eso, escribimos el use para indicarle que vamos a utilizar la tabla estudiante.
como la ven aquí, esta es la tabla que yo estaré utilizando, de la cual esta persona accederá a los datos. Creamos un usuario, o sea, de la base de datos para el inicio de sesión. Ok, entonces le pondremos Carlos por igual. Carlos. Y para que se logue por igual, for login, Carlos. Le crearemos un rol, como estábamos viendo anteriormente, al usuario. O sea, a Carlos le crearemos un rol, un gestor de datos. Aquí está el rol, create role. Aquí le voy a asignar, como lo pueden ver aquí, lo que es, o sea, son los permisos de rol. O sea, él puede seleccionar, puede insertar, puede actualizar, puede borrar sobre la tabla estudiante, o sea, donde están los estudiantes, los nombres y donde está su información personal. Aquí le asignaré un rol al usuario, como lo pueden ver aquí, alter role. El usuario será un gestor que puede editar. Aquí le agregaremos una membresía. Yo le pondré por igual Carlos. Ok. Entonces ya esta es un poco más robusta, o sea, ya a la escala de poder modificar, entre otras cosas. Y les enseñaré una de solo lectura, que está aquí. Ok, entonces aquí supongamos, este es otro usuario, o sea, usuario 1, Carlos. Carlos puede acceder a nuestra base de datos con su usuario y su contraseña. Eso lo veremos más adelante, que les estaré explicando. Entonces, aquí el usuario número 2, que será María. Entonces, María. A María le agregamos una contraseña. So, puede ser esa o puede cambiar. Yo lo dejo, o sea, la dejaré así. Mirim 123, que es su servidor. Mirim. ¿Cuál María? O sea, ¿qué tabla usaremos? Que es la tabla de estudiante, o sea, a la cual María va a acceder de solo lectura. Crearemos el usuario, o sea, yo le pondré por igual María. Entonces le pondremos María por igual. María. Ok, como pueden ver aquí me lo está notificando. Entonces el rol que le daremos a María será de solo lectura. Debe slash no, creo que no, disculpe. O sea, le pondremos la membresía. Ok, entonces María. Entonces ya aquí está el que es de solo lectura, o sea, esto será de solo lectura. Ok, discúlpenme, aquí es, o sea, en vez de, ok, lo voy a corregir. Data reader, ok, data reader está correcto, perfecto. O sea, aquí está el de solo lectura de María. Ok, entonces seleccionamos, vemos que está correcto, lo ejecutamos por igual, vemos que está correcto, lo ejecutamos y así sucesivamente con cada uno. Esto lo veremos más adelante a la hora de loguearnos. Entonces en este lado por igual, o sea,
Carlos. Vemos que está correcto. Está analizando, o sea, de que esté correcto. Oh, disculpen, aquí me dio un pequeñito error. Continuamos con Carlos. Ok, ya lo seleccionamos. Vemos que está correcto. No ejecutamos por igual. Aquí a students, o sea, la tabla que utilizaremos por igual. Aquí me dio un pequeño error. Disculpen. O sea, sí, verdad. Ya, como ya lo hemos ejecutado, entonces ejecutamos. Bueno, ya eso está ejecutado. O sea, el rol que va a tener Carlos, lo ejecutamos. Ejecutamos también esta parte aquí, o sea, lo que él puede hacer, o sea, puede realizar. Lo ejecutamos y aquí por igual también ejecutar. Ok, disculpen, o sea, ya lo había ejecutado anteriormente, entonces ya solo sería loguearnos. Disculpe, o sea, otro punto que cabe recalcar, o sea, esto no lo podemos ejecutar doblemente. ¿Por qué? Por el hecho de que si lo ejecutamos dos veces nos dará error. Por eso, o sea, solamente se ejecuta una sola vez.